Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Por las calles adoquinadas de un pequeño pueblo, donde las casas de piedra parecen susurrar historias antiguas, un niño llamado Luis se abría paso. Con tan solo 10 años, llevaba una carga demasiado pesada para su edad. Desde el trágico accidente que paralizó a su madre, sus vidas habían dado un vuelco, y Luis, curioso y juguetón por naturaleza, tuvo que cambiar su infancia por una vida cotidiana llena de responsabilidades. Cada mañana, mucho antes del amanecer, Luis se levantaba con el corazón apesadumbrado, pero decidido. Con los primeros rayos del día apenas iluminando los tejados, emprendía la marcha, vagando por las estrechas calles y plazas adoquinadas del pueblo. Su pequeña mochila desgastada le golpeaba la espalda mientras buscaba botellas y latas perdidas. Estos objetos, aparentemente insignificantes para los demás, representaban pequeños tesoros para él, unos céntimos extra para donar al centro de reciclaje, lo suficiente para comprarle a su madre las medicinas que necesitaba o, en los días de suerte, un trozo de pan fresco para alegrar el desayuno. Las manos de Luis, ya ásperas y desgastadas por el tiempo, revolvían los cubos de basura y se deslizaban por rincones donde los transeúntes jamás habrían pensado mirar. Cada vez que sacaba un objeto nuevo del fondo de un contenedor, sentía una punzada de orgullo recorrerlo. Era un esfuerzo silencioso, pero sabía que cada botella recogida, cada lata intercambiada, era una pequeña victoria para su madre. Ella, antes llena de vida y ternura, ahora permanecía postrada en cama, con la mirada cansada siguiendo a su hijo ir y venir, creciendo demasiado rápido, madurando antes de tiempo. Luis aún recuerda los días soleados en que jugaban juntos en los campos de flores silvestres, riendo a carcajadas bajo el cielo azul. Estos recuerdos le reconfortaban el corazón, recordándole los momentos de alegría que esperaba volver a vivir algún día. Sin embargo, a pesar de la dureza de su tarea diaria, no se dejó abatir. Su soledad se había convertido en su fuerza, no sentía vergüenza ni rabia, sino un orgullo silencioso, el de cuidar a quien siempre lo había mimado. En los escasos momentos en que se permitía soñar, Luis imaginaba un futuro mejor. Un futuro donde ya no tendría que recorrer las calles, donde su madre recuperaría su salud y vitalidad de antaño, donde por fin podrían reír juntos sin la carga de la supervivencia. Soñaba con un pequeño jardín lleno de flores de colores, un refugio donde su madre pudiera descansar al sol, rodeada de sus flores favoritas. Imaginaba los días en que podría llevarla al mercado, donde el aroma a pan recién hecho y fruta jugosa flotaba en el aire, donde ella podría elegir verduras y especias, con una sonrisa iluminando su rostro cansado. Sin embargo, una de esas mañanas, mientras Luis se agachaba en una esquina, recogiendo con esfuerzo un puñado de latas perdidas, se acercó un grupo de chicos mayores. Llevaban un aire de misterio y peligro, sus siluetas se alzaban en la suave luz del amanecer. Uno de ellos, con ojos brillantes y traviesos, susurró promesas tentadoras: si ganas más, podrás tener más dinero del que imaginas. Luis sintió que el corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción se apoderó de él. Sabía que lo que le proponían era arriesgado, pero la urgencia de su madre de proporcionarle medicamentos y algo de consuelo era más fuerte que el peligro que la rodeaba. Cada minuto que pasaba buscando por las calles le recordaba la angustia de ver sufrir a su madre. Las pastillas caras y la atención médica que se esforzaba por brindarle eran el peso que cargaba sobre sus pequeños hombros. Es un robo, no cualquier robo, añadió otro chico con una sonrisa burlona. Vamos a robar la casa del viejo don Ramón. Sabemos que guarda dinero debajo del colchón. Luis recordó las historias que había oído sobre don Ramón, un anciano avaricioso, siempre recluido en su casa. Se rumoreaba que acumulaba riquezas en la clandestinidad de su guarida, y que su desconfianza hacia los demás lo hacía vulnerable. La idea de una invasión lo inquietaba, pero la imagen de su madre, postrada en cama y frágil, surgía en su mente. Casi podía oír su respiración agitada, cada tos le recordaba su desesperada situación. Las promesas de dinero fácil lo cegaban, y una parte de él, la parte que ansiaba ser un niño libre de preocupaciones, se retorcía de desesperación. Vamos, vengan con nosotros, insistió el líder del grupo con voz llena de confianza. Luis, aunque dividido entre la emoción y el miedo, respiró hondo. Sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Sus pensamientos daban vueltas, ¿y si los atrapaban? Y, sin embargo, ¿y si no lo atrapaban?
¿Y si volvía a casa con las manos vacías y el corazón arrepentido? Finalmente, su determinación por rescatar a su madre venció sus dudas. Se puso de pie, con las piernas ligeramente temblorosas bajo el peso de su decisión, y se puso a caminar detrás de los chicos. Sus risas resonaron a su alrededor, rompiendo el silencio matutino mientras caminaban por las estrechas calles. Luis se sentía entre emocionado y aterrorizado. Luis empezó a imaginar la cara de su madre cuando, por fin, pudiera llevarle no solo medicinas, sino también un pequeño consuelo, una manta suave, un plato de comida caliente. Pero a medida que se acercaba a la meta, una ansiedad sorda empezó a invadirlo. ¿Y si todo esto se volvía en su contra? Mientras caminaba por las calles estrechas y sinuosas, Luis sentía el peso de las implicaciones de sus actos oprimiendo su corazón, un conflicto de sentimientos que lo envolvía como la niebla matutina. Cada paso resonaba en su cabeza, un recordatorio constante de la línea que estaba cruzando. Los ecos de su infancia, sus risas y juegos, ahora parecían pertenecer a otro mundo, mientras que la cruda realidad de su inminente acto le nublaba la mente. Pronto llegaron a la vieja casa de don Ramón, cuya desgastada fachada contaba historias de un pasado mejor. Las paredes, agrietadas y cubiertas de hiedra, parecían susurrar advertencias, pero Luis decidió ignorar las voces del pasado que lo incitaban a regresar. Contempló las ventanas polvorientas que, con el paso de los años, habían visto pasar tantas estaciones y vidas. Una ligera brisa removía las hojas muertas, añadiendo un toque de melancolía a la atmósfera ya de por sí tensa. Los chicos intercambiaron miradas cómplices, sus rostros se iluminaron con una emoción frenética. El líder asintió, y todos comprendieron que había llegado el momento de actuar. Luis, con las manos ligeramente temblorosas y la conciencia aullando, siguió a los demás hacia la puerta trasera. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el propio suelo quisiera disuadirlo. La cerradura, oxidada y desgastada, ofreció poca resistencia, eludiendo sus esfuerzos como si supiera que las intenciones de estos jóvenes no eran puras. Entraron en silencio, con los pies moviéndose con una ligereza casi fantasmal. Una vez dentro, Luis sintió una oleada de frío que lo envolvía, como si la casa misma se hubiera congelado en el tiempo. El olor a polvo y humedad lo invadió, y tragó saliva con dificultad. Las paredes estaban cubiertas de retratos de otra época, rostros austeros que parecían observarlos, testigos de un secreto demasiado pesado para soportarlo. El grupo se dirigió por el oscuro pasillo, sus susurros amortiguados por el pesado silencio de la casa. Luis se preguntó qué lo había llevado a unirse a esa pandilla de chicos, a abandonar su moral por la promesa de dinero. Una incómoda sensación de calor se apoderó de su estómago mientras caminaban, haciéndole sentir más pequeño e insignificante que nunca. ¿Qué tenía realmente que ganar, aparte de problemas y quizás una mirada de decepción de su madre si descubría lo que había hecho? Al entrar en la habitación de don Ramón, Luis permaneció inmóvil, como congelado en un extraño trance. El peso del descubrimiento lo agobiaba, intensificando a cada segundo la extraña mezcla de emociones que lo embargaba. La sombra de la habitación parecía cerrarse sobre él, oscureciendo sus pensamientos, ahogando poco a poco la adrenalina del robo. Nunca imaginó encontrarse ante una escena tan siniestra. Encadenado a su propia cama, don Ramón era un símbolo viviente de miseria y abandono, muy alejado de la imagen de avaro egoísta que el pueblo le había atribuido. La cadena oxidada parecía marcar cada segundo de una eternidad de sufrimiento, una tortura silenciosa soportada en soledad, entre las sombras. Luis casi podía sentir el peso de la cadena en su propia muñeca, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo podía un ser humano encontrarse así, privado de toda dignidad, encerrado en su propia casa como un prisionero inocente? La injusticia y la crueldad de la situación sacudieron sus convicciones más profundas. Los otros chicos, aún en la entrada, observaban a Luis con creciente nerviosismo. Eran solo adolescentes, atrapados en lo que creían un simple juego de ladrones. Pero la intensidad de la escena los abrumó a todos. Uno de ellos intentó de nuevo que Luis volviera a la realidad. Luis, no vinimos a esto. Tenemos que irnos ya. Luis se giró lentamente, con la mirada sombría, negándose a apartar la vista de don Ramón. Se sentía dividido entre su amistad con los chicos y este incipiente sentido del deber hacia el anciano. Podían robar cosas, dinero, pero la vida de don Ramón era una carga mucho más pesada, un secreto al que no podían renunciar. Respirando profundamente, Luis susurró con determinación: no podemos irnos. Así no.
Necesita ayuda. El líder del grupo apretó los puños, visiblemente dividido entre el miedo y la lealtad a Luis. Si nos atrapan, ya sabes lo que significa. Todos terminaremos en la comisaría, nuestros padres. Es demasiado peligroso. Los otros chicos desaparecieron en la oscuridad, dejando a Luis solo en la casa silenciosa, envuelto en una extraña calma. Luis sintió el peso de su promesa en cada fibra de su ser, como si, en un instante, hubiera envejecido varios años. Los otros chicos habían huido, sus pasos resonando débilmente en la noche, pero él permaneció en silencio, absorto en una decisión que escapaba a su control. El silencio a su alrededor parecía extrañamente solemne, como si incluso la casa, con sus paredes marcadas por el paso del tiempo, reconociera la importancia del momento. Examinó las cadenas, intentando descifrar cómo abrirlas, pero el candado era antiguo y complejo, demasiado fuerte para que un simple niño lo abriera sin ayuda. La mirada de don Ramón lo siguió, llena de silenciosa gratitud y un miedo persistente, la mirada de un hombre que había sido traicionado demasiadas veces como para aún albergar esperanzas de libertad. Luis se inclinó hacia él y susurró con serena determinación: no puedo liberarte ahora, pero encontraré la manera. Ya no estás solo. Ante estas palabras, don Ramón cerró los ojos, como aliviado por un rayo de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, una lágrima resbaló por su mejilla, trazando un frágil surco en su piel arrugada. Antes de irse, Luis se aseguró de que el anciano tuviera agua a mano y colocó un pequeño trozo de pan en el borde de la cama. Este gesto simple, casi infantil, pareció devolverle un poco de vida a la habitación deprimente. Luego, sin hacer ruido, se alejó, mirando por última vez a don Ramón y prometiendo en silencio volver. Afuera, el aire fresco de la noche lo golpeó como un recordatorio de la realidad, pero Luis se sintió cambiado. El miedo que lo había guiado inicialmente había sido reemplazado por una convicción férrea. Sabía que esta noche solo sería el comienzo de algo más grande. Para liberar a don Ramón, tendría que enfrentar peligros que nunca imaginó, enfrentarse a adultos mucho más poderosos que él, pero estaba listo. De regreso, Luis sintió que el corazón le latía con fuerza. La imagen de don Ramón encadenado lo atormentaba, al igual que la desesperada necesidad de sacarlo de aquella situación injusta. Cada paso por el polvoriento sendero era una lucha con sus propias dudas. ¿A quién podría avisarle de este secreto sin arriesgarse a que lo consideraran un niño con una imaginación desbordante? Sabía que muy poca gente creería su historia, y eso lo aislaba. Sin embargo, regresar sin un plan ni apoyo parecía una tontería. Por la noche, dormía poco, con los pensamientos arremolinándose en su cabeza como una tormenta interminable. Al amanecer, Luis preparó un almuerzo escaso para su madre, y agobiado por lo que había visto, decidió hablar con alguien de confianza. Pensó en Carmen, la sabia del pueblo, una anciana de cabello canoso y mirada penetrante, respetada por su sabiduría y conocimientos ancestrales. En silencio, caminó por las estrechas calles hasta la pequeña casa de Carmen, con la esperanza de que su consejo le ayudara a encontrar una solución. Al llegar, lo recibió el dulce aroma a hierbas secas e incienso, que flotaba en el aire. Carmen lo observó con su mirada penetrante y le hizo un gesto para que se sentara. En voz baja, casi temblorosa, Luis le contó todo. Describió las cadenas, la sombra de don Ramón en el granero abandonado, su mirada desesperada. Carmen, quien una vez conoció a don Ramón como un hombre fuerte y respetado, escuchó en silencio, con el rostro endurecido gradualmente. Parecía sopesar cada palabra, cada detalle, su mirada se oscurecía. Cuando Luis terminó, hubo un largo silencio. Carmen se irguió lentamente, con el rostro serio. Si lo que dices es cierto, este hombre corre un gran peligro, y tú también, hijo mío, si decides intervenir, murmuró, con el peso de una advertencia. Pero a veces la vida exige valentía de quienes la eligen. Tendrás que actuar con inteligencia y prudencia, porque este camino no estará exento de dificultades. Puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Luis y, tras un momento de reflexión, le susurró un consejo para no llamar demasiado la atención. Luego, con un gesto comedido, se levantó, desapareció tras el mostrador de su pequeña tienda y regresó con una llave oxidada, que le entregó a Luis. Esta es la llave del viejo cobertizo de don Ramón, susurró como un secreto, con los ojos brillando con una luz extraña. Allí guarda algunas herramientas, y quizás encuentres algo que pueda ayudarle. Pero nunca lo olvides, hijo mío,
La precaución es tu aliada. Añadió un puñado de provisiones a una pequeña bolsa, unas tortas de maíz y unas hierbas que le aconsejó a Luis que usara para mantenerse despierto durante las noches que pudieran venir. Al salir de la casa de Carmen, el corazón de Luis estaba apesadumbrado, pero también henchido de una nueva determinación. Al anochecer, cuando el pueblo se sumía en un denso silencio y solo las sombras de las farolas titilaban en los callejones desiertos, Luis se aventuró, con miedo y esperanza mezclados, hacia la vieja casa de don Ramón. El frío de la noche envolvía el paisaje, pero Luis sentía el calor de la llave que Carmen le había confiado como un talismán de valentía. Sus dedos apretados la aferraban con fuerza, mientras cada latido de su corazón parecía resonar como un tambor en la opresiva quietud de la noche. Las calles empedradas parecían extenderse a su paso, y cada paso parecía amplificar el eco de sus pisadas sobre la piedra, recordándole que cualquier movimiento llamaba la atención. Se detuvo un momento para asegurarse de que nadie lo hubiera seguido antes de acercarse sigilosamente al cobertizo de don Ramón. Al llegar a la sólida puerta de madera, insertó con cuidado la llave en la cerradura oxidada, rezando por que no hiciera ningún ruido que despertara a los durmientes del pueblo. Un clic, claro y agudo, rompió el silencio de la noche. Luis contuvo la respiración, pero ningún sonido perturbó la paz circundante. Empujando lentamente la puerta, la abrió con un crujido, revelando el oscuro y polvoriento interior del cobertizo. El aire era denso, impregnado del acre olor a madera vieja y metal oxidado. Herramientas con mangos desgastados, viejas cajas de madera y diversos objetos abandonados hacía tiempo cubrían el suelo, testimonio de otra época. Luis buscó con rapidez, iluminando los rincones oscuros con su lámpara de aceite, que había encendido con mano temblorosa. Tras unos instantes de búsqueda, encontró una palanca cubierta de polvo. Apretó el objeto con más fuerza y sintió una oleada de determinación, una valentía inesperada para un niño de su edad. Salió lentamente del cobertizo, cerró la puerta tras él y se deslizó hasta la parte trasera de la casa, donde había visto entrar a los niños ese mismo día. Una extraña tensión flotaba en el aire mientras se acercaba a la habitación donde don Ramón estaba cautivo. La noche parecía contener la respiración, como si ella misma percibiera la importancia de este momento. Luis presionó suavemente la puerta, que se abrió con un leve crujido. En la oscuridad de la habitación, apareció el rostro de don Ramón, su mirada apagada se iluminó al ver a Luis. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa y esperanza, como si no se atreviera a creer en esta aparición. Luis se llevó un dedo a los labios, indicándole que guardara silencio, y se acercó con cautela. Regresé como prometí, murmuró, con la voz apenas audible, cargada de determinación. Sus manos temblorosas deslizaron la palanca bajo las cadenas, que intentó abrir con sigilo. Los eslabones metálicos resistieron un instante, pero Luis, concentrado, no cedió. Tras lo que pareció un instante interminable, las cadenas cedieron con un ruido sordo, cayendo pesadamente al suelo. Don Ramón dejó escapar un largo suspiro, una mezcla de alivio, gratitud y emoción contenida. Sus muñecas doloridas recuperaron gradualmente su libertad, pero más que el alivio físico, fue el destello de esperanza en sus ojos lo que delató su gratitud. Las lágrimas brillaron en los ojos del anciano, iluminadas por la tenue luz de la lámpara de aceite. Puso una mano temblorosa sobre el hombro de Luis y, en voz baja, murmuró con voz llena de gratitud: «Gracias, hijo mío. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí». Luis sintió una oleada de indignación al escuchar la historia de don Ramón, pero sabía que debía contenerse para no delatar su presencia en la quietud de la noche. «¿Por qué te hicieron esto?», susurró, con la voz vibrando de ira contenida. Don Ramón bajó la cabeza, con la mirada perdida en un pasado doloroso, y luego suspiró, con la voz quebrada por una profunda tristeza. «Eran mi propia familia, Luis, sobrinos, parientes en quienes había depositado toda mi confianza», respondió con palabras cargadas de dolor. Para ellos, ya no era un tío ni un anciano respetable. No, me había convertido en un obstáculo entre ellos y el dinero que había ahorrado a lo largo de los años. Nunca fue una gran fortuna, pero sí suficiente para vivir mi vejez sin depender de nadie. Don Ramón continuó, con los ojos llenos de emoción y la voz baja pero temblorosa. «Pensé que hacía lo correcto, Luis. Les confié mis ahorros, les dejé administrar algunos de mis bienes. Quería darles una oportunidad de salir adelante, de demostrar que podían ser dignos de la responsabilidad. Pero me vieron como un medio, como alguien a quien manipular para conseguir lo que querían.
En cuanto tuvieron la oportunidad, me traicionaron sin dudarlo. Luis sintió que se le encogía el corazón ante esta despiadada traición. Apretó los puños, con una chispa de determinación brillando en sus ojos. La injusticia que percibía parecía consumirlo. Quería gritar, prometer venganza por este hombre que no había hecho nada malo, que solo amaba y creía en quienes consideraba su familia. Pero antes de que pudiera hablar, don Ramón le puso suavemente la mano en el hombro, y el niño sintió toda la fuerza silenciosa de este anciano magullado pero digno. Gracias, Luis, por escucharme, por tener el valor de volver por mí, dijo don Ramón, con una leve sonrisa iluminando su rostro cansado. Con tu gesto, me devolviste algo precioso, la libertad. Quizás nunca recupere lo que me arrebataron, quizás nunca vuelva a ver ese pequeño consuelo que construí, pero soy libre gracias a ti. Una determinación ardiente se iluminó en los ojos de Luis. No permitiremos que esto siga así, don Ramón, prometió con voz firme. Merece recuperar no solo su libertad, sino también su dignidad. Juntos, encontraremos la manera de denunciar a quienes le hicieron esto. No puedo quedarme de brazos cruzados. Don Ramón sonrió, conmovido por la sinceridad del joven. Tras un largo momento de silencio, una idea cruzó por su mente y sus ojos se llenaron de esperanza. Luis, lo que acabas de decir demuestra lo especial que eres. Sé que puede parecer sorprendente, pero me gustaría que fueras mi heredero. No solo por mis bienes materiales, sino por mis valores, por lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Lo que tengo, quiero dejártelo. Luis retrocedió un poco, con los ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad. ¿Yo? Pero, soy solo un niño, un chico normal. No merezco tanta responsabilidad. Don Ramón lo interrumpió con voz firme pero amable. No, Luis, te equivocas. Lo que hiciste por mí anoche demuestra una valentía y una bondad excepcionales. Es precisamente tu valentía, tu sentido de la justicia y tu compasión lo que te convierte en el verdadero heredero de lo que te ofrezco. Quiero dejarte algo más que objetos o riquezas. Lo que voy a confiarte son los medios para cambiar las cosas que te rodean, para construir un futuro mejor para los demás. Luis sintió una oleada de emoción y asintió lentamente, con el corazón lleno de profunda gratitud. Ahora comprendía que esta herencia no era una simple recompensa, sino una noble carga que aceptaba con gusto. Haré todo lo posible por honrar esta confianza, don Ramón. Prometo no traicionar jamás la esperanza que deposita en mí. Unas semanas después, la vida de Luis y don Ramón dio un giro inesperado. Gracias a su alianza, Luis no solo ayudó a restaurar la dignidad de don Ramón, sino que también comenzaron a forjar un profundo vínculo de confianza y amistad. Un día, mientras el sol salía lentamente sobre el pueblo, tiñendo el cielo de dorado, don Ramón invitó a Luis a su casa. Luis sintió que se le aceleraba el corazón al recordar su último encuentro. El anciano había mencionado que tenía algo especial que mostrarle, y la emoción, mezclada con la ansiedad, inundó el ambiente. Al llegar a la casa, don Ramón condujo a Luis a una habitación al fondo, cuyas paredes estaban cubiertas de libros antiguos y recuerdos de épocas pasadas. En el centro de la habitación se alzaba un sólido arcón de madera, desgastado por el tiempo, pero aún resistente. Esto es lo que tengo que mostrarte, Luis, dijo don Ramón con una sonrisa nostálgica. Este cofre contiene todo lo que he podido reunir a lo largo de los años. Quiero darte el 90% de mi fortuna escondida. Luis, atónito, abrió mucho los ojos. ¿Pero por qué? No merezco tanto. Tú eres quien eligió ver la humanidad en mí, quien tuvo el coraje de ayudarme cuando otros no lo hicieron. Esta fortuna no debe quedar en una simple herencia material. Debe usarse para generar un cambio, para ayudar a quienes, como nosotros, necesitan una voz. Quiero que heredes esta visión, explicó don Ramón con profunda determinación. Luis respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. Haré lo que sea para honrar esta confianza. Quiero usar este dinero para ayudar a mi madre y a otras personas necesitadas. Don Ramón asintió, conmovido. Eso es justo lo que quería oír. Con estos recursos, pueden iluminar la oscuridad de este pueblo. Pueden crear oportunidades para los jóvenes, ayudar a las familias con dificultades y garantizar que nadie vuelva a estar encadenado como yo. Con manos temblorosas, Luis abrió la caja fuerte.
Dentro, descubrió fajos de billetes, objetos de valor y joyas cuidadosamente apilados que brillaban bajo la suave luz de la mañana. Pero, sobre todo, sentía el peso de la responsabilidad que conllevaba. No se trataba solo de dinero, sino de una oportunidad para recuperar la esperanza. Haré lo que sea para que esto cuente, susurró Luis con lágrimas en los ojos. Su mirada cruzada selló un pacto de solidaridad y determinación. Juntos, transformarían lo que había sido un legado de dolor en una leyenda de renacimiento. Luis, ahora con un legado pesado pero preciado, se comprometió a luchar por la justicia y a construir un futuro mejor para todos los que creían en él.